por saber. Ram Dass y Timothy Leary. Cuando entraste, hubo un destello de dicha total. Sí, sentí Y lo amor. mismo. No sé cuáles son las palabras, pero... En mi mitología actual, diría que tú y yo estamos conectados en un lugar donde ambos bailamos juntos a través de esta encarnación, pero que tenemos una conexión que es atemporal en otro sentido. Y todos somos seres que nos conocemos bien a través de muchas formas. Creo que una encarnación es maravillosa. Quiero decir, comencé como un niño judío de Boston. Pasé de la psicología a los psicodélicos e inmediatamente al misticismo oriental. Y luego de haber terminado Ram Dass, simplemente seguí adelante hacia Dios. Hacia Dios. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Es una pregunta difícil. A lo largo de mi vida estuve fascinado con la acción. Nunca ansié poder, pero sí quería competir por el cargo de gobernador contra Ronald Reagan. Quería experimentar diferentes escenarios o puntos de vista de la vida. Creo que viví una de las vidas más interesantes de cualquiera en el siglo XX. Piensa por ti mismo. Cuestiona a la autoridad. Solo di saber. A mediados de 1995, Timothy Leary anunció a los medios de comunicación mundiales que le habían diagnosticado cáncer de próstata inoperable. Estaba muriendo. Es impactante que no se espere que la gente hable sobre su muerte o que la planee. Sin duda, es la mayor aventura y celebración de tu vida. Debería ser el proceso a continuar. Lo convirtió en una obra de teatro, lo convirtió en un poema, lo convirtió en un baile, y es exactamente lo que hizo el resto de su vida. Fue un momento de celebración. Vivir es un deporte de equipo, morir es un deporte de equipo. Ábrete a nuevas ideas. ¿Recuerdas cuando la gente solía decir que el LSD era una droga escapista? Sí, y lo entiendo. Una cosa, el Sí, y LSD no lo es es. peligroso Es porque un no puedes enfrentamiento. escapar. Tienes 100,000 millones de Sí, neuronas. sí. Lo que pasa con la muerte es que no puedes escapar de ella. Corro hacia la señorita muerte. No puedes entregarle esto a los médicos, ni tampoco a los sacerdotes. No puedes entregárselo a los médicos. Piensa por ti mismo. Ninguna agencia gubernamental o ninguna profesión puede resolver estos problemas por ti. Tengo que hacerlo por mí mismo. Tienes que hacerlo por ti mismo. Y todos los espectadores deben hacerlo por sí mismos. Háganse cargo de ello. Planifíquenlo. Háblenlo con sus amigos. Nacimiento, vida, muerte, alma. Nacimiento. Timothy Leary nació el 22 de octubre de 1920 en Springfield, Massachusetts. Hijo único. Y nació bajo una tensión muy interesante, porque por parte de su madre tenía un ambiente muy conservador, irlandés, católico, muy correcto, reprimido y muy crítico. Su padre era dentista, pero él era de los Leary, que eran una especie de familia salvaje irlandesa en la que bebían, se divorciaban y se iban y dejaban todo atrás. Yo era un gran lector cuando era niño. Y pasé horas y horas estudiando lo heroico, lo interesante, las aventuras de los pensadores. Timothy tenía una mente extraordinariamente compleja y sutil. Le gustaba mucho la naturaleza multinivel de la conciencia. El hecho de que James Joyce fuese uno de sus escritores favoritos es sin duda una clave, una pista. Era el romántico bardo irlandés. También el tipo de erudito itinerante, el tipo pícaro del bar. Y parecía disfrutar el papel de un chico malo. Como dijo Aldous Huxley, el buen Dr. Leary serviría mejor a nuestra causa y la suya propia si pudiera resistir su impulso de burlarse de la autoridad. Había algo en Tim que le gustaba irritar a la gente.
fondo, era un rebelde irlandés. Pero como buen irlandés, podía sacar trucos de la bolsa. Y lo hizo continuamente. Tenía una chispa en los ojos y parecía un duende travieso. El abuelo paterno de Timothy le aconsejó que encontrara su propio camino, que fuera único en su clase. Actuó siguiendo esa guía, cuestionando la autoridad en cada oportunidad. Siguiendo los pasos de su padre, Leary fue un joven alborotador. En West Point, fue a corte marcial por suministrar licor a otros cadetes. Finalmente, fue absuelto de los cargos y abandonó la academia. Atrapado entre el deseo católico de agradar y una profunda naturaleza rebelde, Tim pasó su vida caminando por el borde entre la conformidad y el caos. Las cosas que pasaron fueron interesantes. Lo expulsan de la universidad por ser encontrado en un dormitorio de chicas. Le dan una sentencia de cárcel de 40 años y luego se redujo a 10 por poseer 14 gramos de hierba, y había algo en Timothy sobre el bien y el mal. Estaba ocupado siendo un chico malo, pero en el sentido pícaro, en el sentido lúdico. Timothy no era un chico mezquino. Él era absolutamente todo lo contrario. Richard Alpert, nacido el 6 de abril de 1931 en Boston, Massachusetts. Su padre, George Alpert, fue presidente del ferrocarril de Nueva York, New Haven y Hartford, cofundador de la Universidad Brandeis y administrador de la sinagoga a la que asistía la familia. Dick estudió psicología, obtuvo su maestría en Wesleyan y un doctorado en Stanford. Enseñó en Stanford y en UC Berkeley. Luego, en 1958, fue nombrado profesor asistente en Harvard, un éxito en su pueblo natal a la edad de 27 años. Mantuve una fachada porque me hubieran despreciado. Simplemente no se hablaba de homosexualidad. Mi secundaria... Cielos. Pasé por un infierno internamente. Una parte fue el privilegio en el que nació. Y la otra parte fue la era en que sucedió. Podría ser una variante clave en su vida que lo hizo realmente moverse a la posición de marginado. Mi homosexualidad preparó el escenario para sentirme como un marginado. ¿Quién soy yo para ti? ¿En proyección? Bueno, eres... No hay palabras para eso, pero yo diría algo como mi alma gemela, mi buen amigo, mi amigo del alma. Y no quiero exponer a este hombre. Quiero decir, es cierto que leí más libros, pero eras 10 veces más astuto que yo cuando nos conocimos. ¿En serio? ¿Eso Sí. crees? Siempre me considero un chico tímido. Soy un alma perdida, Oh, muy cuadrada. sí. Es decir, me ayudaste. También eras un niño judío muy asustado que quería... Sí, también era así. Nacimiento, vida, muerte, alma, vida. Si me preguntan por el mayor descubrimiento sobre mí y mi vida, sería la confianza para pensar por mí mismo y para explorar. Durante la guerra, Leary completó su pregrado en psicología y fue enviado al Hospital del Ejército en Pensilvania. Allí, Tim conoció a su primera esposa, Marianne. Se casaron en 1945. Luego obtuvo su maestría en psicología en la Universidad Estatal de Washington. En 1946 se mudaron a San Francisco e iniciaron una familia. Leary obtuvo su doctorado y comenzó la investigación clínica en UC Berkeley. Allí desarrolló una prueba definitiva para la evaluación de la personalidad que fue publicada ampliamente en revistas respetadas. La Asociación Estadounidense de Psicología nombró su primer libro, El Diagnóstico Interpersonal de la Personalidad, como su libro del año. Tanto Leary como Marianne eran grandes bebedores, y Marianne sufría una depresión severa. Se suicidó en 1955.
La mañana del cumpleaños número 35 de Tim, después de enterarse de que él había tenido una aventura, la muerte de Marianne atormentó a Tim por el resto de su vida. En 1958, insatisfecho con la psicología porque pensaba que tenía una tasa de éxito no mayor a la casualidad, Leary se mudó con sus 2 hijos, Susan y Jack, a Florencia, Italia. Allí conoció a David McLellan, director del Centro de Investigación de la Personalidad de Harvard. Leary explicó que quería descartar el antiguo modelo médico-paciente para el estudio psicológico e involucrarse con los sujetos en situaciones de la vida real. McLellan quedó impresionado. Leary fue un psicólogo brillante, pero Harvard lo atrajo ofreciéndole un proyecto de investigación de 3 años. Ese verano, Timothy Leary ingirió hongos psicoactivos por primera vez en Cuernavaca, México. Se los ofreció un antropólogo visitante de la antigua Alemania Oriental que había oído hablar de su uso entre los aztecas. Y dijo, toma estos, son interesantes. Durante las siguientes 4 horas, viajó a través de sus paisajes interiores y regresó como un hombre cambiado. Leary le dijo más tarde a Alpert que había aprendido más sobre la mente en 4 horas que en sus 15 años como psicólogo. Era el año 1960 y él tenía 40 años. Tenía una especie de libro abierto en la investigación. Podía hacer cualquier cosa que quisiera hacer. Él, por supuesto, quería investigar estas sustancias. Cuando fui a Harvard, había otro profesor joven que era una persona muy simpática y carismática, y nos unimos como equipo. Richard Alpert, que ahora es Ram Dass, era más conservador. Cuando estuve en Harvard con Timothy estaba muy entusiasmado. Tenía puestos en 4 departamentos simultáneamente y también contratos de investigación en Stanford. Fue fantásticamente exitoso. Tenía posiciones en Stanford y Harvard y tenía un avión y un auto. Era una estrella brillante. Tenía un carisma tremendo. Estudié en Harvard entre 1960 y 1964. Conocí a Dick Alpert en una fiesta. Era muy incómodo estar en su compañía. Parecía no sentirse cómodo con su propio ser. Yo era como un superhéroe en la academia. Timothy estaba muy fuera de eso. De todos los colegas que me rodeaban, él me asustaba porque era tan libre. Era la única conciencia entre los profesores que no había sido manipulada por Harvard, que no estaba impresionada por Harvard. Vi que te reías del sistema y yo no tenía ningún sentido del humor. No se supone que debas reírte en Harvard. Lo sé, no había nadie más en Harvard que se riera excepto tú. Empecé a sentir lo visionario que era. Timothy tenía la capacidad de ver fuera de los sistemas y por lo tanto podría ver las cosas a donde quisieras ir, pero tal vez te llevaría un tiempo llegar allí. Y él estaba haciendo eso por mí. Yo no hice eso. Sí, lo hiciste. Pero la droga... Me liberaste, pero no me diste la droga. Me sedujiste, no me sedujiste. Me dijiste cuál era la posibilidad y yo confié en ti. A finales de 1960, Leary descubrió que Sandoz Limited, una compañía farmacéutica, enviaba psilocibina sintetizada a investigadores calificados. Así tuvo acceso al ingrediente activo de los hongos mágicos. Leary luego estableció un programa de investigación para investigar los efectos de la psilocibina. Los miembros del personal se capacitaron como guías y tomaron el medicamento junto con sujetos voluntarios en entornos especialmente preparados. Este enfoque se conoció como actitud y entorno. Se hicieron evaluaciones cuidadosas de cada sesión. Alpert se había ido a la Universidad de California en Berkeley, pero ese invierno tomó psilocibina por primera vez en la casa de Leary en Newton Center. Lo despojó de las diversas identidades que había construido para sí mismo durante 30 años. Escribió,
me doy cuenta de que todo lo que conocía de mí mismo, incluso mi cuerpo y esta vida misma, había desaparecido, y aún así era plenamente consciente. Cuando el profesor se fue, y el chico de clase media se fue, y el piloto se fue, y todos mis roles se perdieron en la distancia, tuve este pánico terrible, porque de hecho iba a dejar de existir. Y me entró el pánico, que es el pánico que precede a la muerte psicológica, porque de hecho Richard Alpert estaba muriendo. Y el pánico me hizo pensar, no, detente, tengo que aferrarme a algo para saber quién soy. Y Timothy, el viejo y sabio Timothy, siempre dice cosas como, confía en tu sistema nervioso. Y tú, al amanecer, te fuiste a casa Sí. y empezaste a paliar la nieve frente a la casa de tu madre y tu padre. Sí. Y tu madre dijo, ¿qué estás haciendo ahí Idiota, son afuera? las 4 de la mañana. Nadie Sí. quita nieve a esta hora. Dijiste, te quiero, mamá, Le dije, o algo te amo, así. y volví a palear nieve. Sí. Me liberaste en ese momento de mi madre. Sí. Eso es lo que hiciste. El proyecto de la psilocibina recibió amplio apoyo y fue irreprochable. La droga se obtuvo legalmente de Sandoz, el proyecto autorizado por Harvard. Escuché sobre 2 profesores en Harvard que ofrecían dar a las personas psilocibina a cambio de que escribieran sobre sus experiencias. Hice arreglos para tener una sesión con Richard. Me sentí a gusto con él, entonces pensé, esto puede ser una experiencia positiva. Y realmente confirmó muchas cosas que esperaba que fueran ciertas y que de alguna manera había vislumbrado en varios momentos de mi vida. En otras palabras, que había una realidad más grande de lo que eran mis experiencias cotidianas y monótonas. Leí sobre la mescalina, creo que después de graduarme de la secundaria, y me fascinó. Leí todo lo que pude sobre ella, quería probarla. Cuando llegué a Harvard, Aldous Huxley había venido al MIT para dar una serie de conferencias. Descubrí que Leary y Alpert eran profesores en Harvard y estaban interesados en esto. Así que hice una cita y conocí a Leary. Tuve una buena conversación con él. Me dijo que pensaba que estas drogas eran las cosas más interesantes que había encontrado y el potencial era enorme. No vio ningún efecto nocivo en ellas. Le pregunté si podía ser sujeto de su investigación y me dijo que habían llegado a un acuerdo con la universidad de que no podían utilizar estudiantes de pregrado. Obtuve un poco de mescalina sin tener nada que ver con ellos. Lo tomé con un grupo de amigos que eran estudiantes. Tuve experiencias variables, una bastante poderosa, pero no sabía qué hacer con eso. Me parecía que si seguía dejaría la universidad y yo no quería eso. Así que dejé eso a un lado. Diversificándose, los profesores organizaron un proyecto de rehabilitación de reclusos. Se administró psilocibina a ciertos reclusos en la prisión estatal de Concord. Su esperanza era ayudarlos a romper con los hábitos que los llevaban a ser arrestados nuevamente. En otro estudio famoso, 30 seminaristas consumieron psilocibina en la capilla de la Universidad de Boston durante uno de los servicios principales del año. Se conoció como el experimento del Viernes Santo. Éramos 16 personas que la habíamos ingerido en esta pequeña capilla. Muy pronto sentí que el asombro se apoderaba de mí. Fue probablemente el Viernes Santo más grande desde hace 2000 años. A comienzos de 1962, justo cuando el proyecto de la psilocibina se estaba volviendo casi manejable, un investigador británico llegó de Inglaterra con una droga psicoactiva más poderosa, el LSD. La dietilamida del ácido lisérgico fue sintetizada por primera vez por Albert Hofmann a partir de un derivado de un hongo en la sede suiza de Sandoz en 1938. 5 años más tarde, accidentalmente absorbió una cantidad por la piel y descubrió sus propiedades alucinantes durante un épico viaje en bicicleta de regreso a casa.
Hoffman no solo sobrevivió al viaje, sino que continuó como químico en Sandoz durante muchos años. Vivió hasta los 102 años. Al principio, Leary se resistió a la idea de incluir LSD en el proyecto de Harvard. La investigación de la psilocibina estaba presionando a los administradores lo suficiente. Otro problema era la reputación que tenía el LSD de ser una droga de control mental investigada por los militares. Pero su propia experiencia convenció a Leary de que el LSD tenía un potencial de descubrimiento científico mucho más allá del de la psilocibina. El LSD fue interesante, porque cuando tomó LSD no habló durante 5 días. Y tuve miedo de perder a Timothy. Es difícil describir cómo era tomar LSD en el entorno y la actitud a principios de los 60. Fue un desgarro de todos estos paradigmas muy intensos de autoridad, monoteísmo y cultura. Como buen teniente en el barco, cerré las escotillas y les dije a todos que no tocaran nada y que esperaran. Y luego Timothy finalmente, cuando pudo hablar, fue como, ¡vaya! Sí. Luego todos comenzamos a tomarlo. Leary y Alpert relacionaron su investigación con el uso de plantas psicotrópicas durante siglos por los pueblos indígenas en todo el mundo. Psicodélico, de la palabra griega psique y delos, significa literalmente manifestación de la mente. Después de sus sesiones, los sujetos relataron percepciones comunes. Barreras disueltas. Todo parecía vivo. Incluso los objetos inanimados. Sentían una unidad con todo. Los colores y los patrones sólidos eran fascinantes. Hipnotizantes. La experiencia parecía venir en oleadas. Las drogas psicotrópicas, que ahora deberían ser reconocidas como herramientas existentes o válidas, fueron demonizadas y glorificadas por razones equivocadas en los años 60. La cosa es que hay que saber lo que se está haciendo. Es normal y natural buscar estados alterados de conciencia, estados elevados. Lo hacemos todo el tiempo de varias formas. Las drogas son una forma de lograrlo. Había 2 clases de psicodélicos. Unos son la mescalina y sus parientes, más estimulantes que los otros. Los otros, llamados indoles, que son el LSD, la DMT y la psilocibina. Realmente son notablemente más ligeros en sus efectos sobre el cuerpo físico. Creo que como grupo estos medicamentos no son tóxicos. Los principales peligros son los psicológicos, de que la gente entre en pánico. Pero creo que los potenciales efectos positivos son fabulosos. El LSD no es una droga como el alcohol o el barbitúrico. El LSD es una sustancia química que contiene cientos de enciclopedias británicas. Entonces, cuando hablas con alguien que ha tomado LSD, o si estás sentado y estás tomando LSD, tu conciencia gira a través de muchos niveles diferentes de lenguaje, que no son el idioma del inglés, el francés o el latín, sino los idiomas químicos, del sonido y el sistema nervioso, los órganos de los sentidos, que tienen muchos millones de años. ¿Cuál es la reacción al tomar LSD si la persona no está preparada y se traga esta biblioteca de mensajes químicos? Se confunde. Puede estar fascinado y encantado o puede ser muy aterrador. Las experiencias personalmente que tuve con los psicodélicos consistieron en abrir mi mente y siempre se trató para mí sobre el viaje espiritual. Afectó a toda una generación de esa manera. Quiero decir, puso fin a la década de 1950. Era como si la división del átomo fuera seguida por otro tipo de división, pero fue la apertura del corazón y la apertura de la mente. La razón por la que tomé LSD y por la que creo que muchos de nosotros lo hicimos fue por el ansia de explorar. Creo que me hicieron consciente de la magia del mundo, de ver las cosas no solo desde la perspectiva científica,
realmente me conectaron con la naturaleza de una manera en la que no estaba conectado antes. Me mostraron el potencial de cómo al cambiar las cosas aquí, cambia las cosas allá afuera. Y ese ha sido un tema importante de mi trabajo. Es importante comprender que ciertas drogas son realmente sustancias sagradas. Si vas a usar algunas de las drogas sagradas, debes usarlas en el contexto correcto con las personas adecuadas. Timothy Leary y Richard Alpert lo reconocieron. El trabajo inicial que hicieron con psicodélicos fue muy importante. Demostraron que la actitud y el entorno realmente influyen en la experiencia. Que la mentalidad de los experimentadores influye enormemente en los resultados y realmente demostraron los potenciales efectos positivos del uso de psicodélicos. Actualmente se está convirtiendo en un foco de atención. Los doctores John Halifax y Stan Groff fueron de los primeros en investigar el uso de psicodélicos con los moribundos, en su caso, pacientes terminales de cáncer en 1967. En el proceso de la muerte, a menudo hay mucho miedo, y creo que los psicodélicos hacen posible apartarse de eso y observar lo que está sucediendo desapasionadamente. Una experiencia psicodélica guiada con una persona agonizante a menudo le permite reducir drásticamente la dosis de opiáceos para aliviar el dolor, lo que mantiene la conciencia despejada. A menudo facilitaba enormemente la comunicación con familiares y amigos cuando no había siempre una comunicación honesta y facilitó el proceso de morir y por tanto los resultados de estos estudios fueron muy positivos. Así que creo que rodear el uso de drogas con un ritual, hacer que las ocasiones de tomarlas sean especiales, prestar mucha atención a la actitud y al entorno es parte de minimizar su potencial de daño. Usábamos el libro tibetano de los muertos como manual para viajes psicodélicos y realmente es un manual para dejar tu cuerpo y entrar en lo que llaman el estado de bardo. Y es un manual para la muerte en realidad. La literatura sobre drogas, volviendo a William James y a Harvard hace 100 años, siempre decían, es una experiencia de muerte. Y hay una cosa mística clásica de alegría y de asombro. Pero no la estoy recomendando, niños y niñas. Como todo lo demás es complicado, soy muy cauteloso. He consumido casi todas las drogas que existen, pero la razón por la que puedo sobrevivir tan bien como lo hago es porque soy prudente y cuidadoso y averiguo de qué trata todo. Hace 20 años no sabíamos casi nada sobre el cerebro. Ahora conocemos que hay 120 mil millones de neuronas. Cada neurona de tu cerebro tiene 10,000 conexiones. Y nos llevará décadas comenzar a comprender la magnificencia y la complejidad de este cerebro que crea las realidades que habitamos. Según Leary, usamos solo un pequeño porcentaje de la capacidad de nuestro sistema nervioso. Hemos aprendido durante miles de años a restringir el uso de nuestro cerebro para poder funcionar en sociedad. Los psicodélicos abren el paisaje completo de nuestras mentes. Era como si todo lo que hiciera fuera acentuar la dirección en la que siempre iba su vida, liberándose de los sistemas, liberándose de todas las formas en que nuestra mente crea nuestra realidad. Los héroes míticos viajaban por mares desconocidos en busca de aventuras y nuevas tierras. Los astronautas estadounidenses estaban a punto de lanzarse al espacio exterior. En la década de 1960, Leary y Alpert se dedicaron a explorar la naturaleza del espacio interior. Es la palabra que Timothy y yo siempre usamos, el nivel mítico en que vivíamos, éramos aventureros. Hicieron un promedio de una sesión de LSD por semana y tomaron dosis heroicas. Se veían a sí mismos como aventureros psicodélicos, explorando la naturaleza de la realidad, encontrando allí tanto el cielo como el infierno. Compartieron abiertamente los resultados de su trabajo, animando a otros a unirse a ellos. El LSD era en ese momento aún completamente legal. Era una época inocente y un viaje salvaje. Conduciendo hasta Sandals, en Nueva Jersey, en la enorme limusina negra que me dio mi padre con ruedas de ferrocarril en el extremo, íbamos a comprar esta enorme cantidad de LSD como profesores de Harvard.
Hicimos muchos viajes de esos uno tras otro. Siempre científicos, Leary y Alpert publicaron artículos en revistas y los expusieron en conferencias. Se corrió la voz y su programa se estaba volviendo popular, tal vez demasiado popular. Muchos estudiantes de posgrado querían trabajar con Leary y casi todos los demás profesores de posgrado perdieron estudiantes asistentes, lo que los molestó, por supuesto. Independientemente, por esa misma época me uní a la junta editorial de Harvard Crimson, el periódico. Habían empezado a circular historias sobre los experimentos con drogas en Harvard de Leary y Alpert. Y yo era la única persona que conocía de eso. Entonces era lógico que me convirtiera en el reportero que se ocupara de eso. La psilocibina debía administrarse solamente a estudiantes de posgrado, pero hubo un desliz. Al chico al que se la di, una sola persona, era alguien por quien me sentía atraído. Yo tenía un papel muy difícil. Por un lado, había consumido estas drogas. Tenía sentimientos positivos por ellas, pero tenía una especie de vida dual. Era un estudiante que estaba haciendo este reportaje de investigación. Creo que escribió un artículo en The Harvard Crimson sobre esto, y los padres de este chico se enteraron y acudieron ante los directores de Harvard y les dijeron, ¿qué está pasando aquí? El decano de Harvard dijo, si no me lo suplica, no le daremos el diploma. Jugué un papel clave en la obtención de información que llevó al despido de Alpert en 1963. Leary nunca fue despedido, renunció. Esa historia fue noticia de primera plana en el New York Times y creo que fue la primera vez que los estadounidenses oyeron hablar del LSD o los hongos. Así que creo que todo ese episodio es lo que hizo explotar esto más allá de Harvard a todo el país y su cultura. Esto fue un poco impactante, por decirlo suavemente, para Richard, quien había elegido la docencia como profesión y tenía su carrera planificada. Ibas a ser profesor fijo. Lo sé. Si no hubiese sido por mí, estarías... Yo no te dejé ser... Sería alguien hoy. Un profesor jubilado de Tú me Harvard. destrozaste. Lo sé. Hubiera sido alguien hoy. Arruiné tu vida. Sí, sin duda. Debe ser alguien antes de ser nadie. Lo que pasó fue que fuiste tú quien me mostró que era posible escapar del sistema. En verdad lo hiciste. Ha sido difícil para mí entender realmente cómo estaba listo para escuchar eso. Sí. ¿Sabes? El contrato de Timothy en Harvard terminó poco después de que Dick fuera despedido a inicios de 1963. Querían desesperadamente continuar con su trabajo que se estaba volviendo muy controvertido, pero aún era legal. ¿A dónde podrían ir? Por casualidad, mis hermanos heredaron mucho dinero y habían decidido, con este dinero, como una buena inversión, comprar una enorme propiedad en Millbrook, Nueva York. En el terreno había una casa antigua original y pertenecía a la persona que desarrolló la propiedad a finales del siglo XIX y principios del XX. Parecía estar embrujada, ¿saben? Era enorme, con muchas torretas y cristales curvos, muy hermosa. Hablé con mis hermanos, no la iban a usar y dijeron, claro, te alquilaremos la casa por $1 al año. Con los hijos de Tim, Susan y Jack y un popurrí de amigos y conocidos, los dos hombres se lanzaron a una vida de convivencia comunal. En noviembre, el presidente John F. Kennedy fue asesinado. La década había dado un giro trágico. En Millbrook, los científicos continuaron su investigación en 1964, adaptando la vieja casa a sus nuevos habitantes hippies. Pronto se convirtió en un segundo hogar para artistas y académicos, músicos y científicos. Entretanto, en la costa oeste de Estados Unidos, la década se estaba calentando. El movimiento de libertad de expresión en Berkeley inició una revitalización de la democracia que conduciría al verano del amor en 1967. El LSD, el ácido, a menudo se compartía libremente.
Años más tarde se supo que la CIA realizó experimentos secretos con LSD en las décadas de 1950 y 1960, con la esperanza de encontrar una manera de usar la droga en la guerra. Inevitablemente algunos de sus sujetos comenzaron a usar los químicos por su cuenta. Ken Kesey había tomado LSD por primera vez como parte de un proyecto de investigación financiado por la CIA mientras trabajaba en un hospital psiquiátrico. Más tarde, él y los Merry Pranksters realizaron pruebas con ácidos, dando LSD a cientos de personas, para consternación de los científicos de Millbrook. Nunca he instado al uso indiscriminado del LSD y nunca he hecho propaganda por el LSD. Curiosamente, mi posición sobre el LSD es exactamente la del gobierno del presidente Johnson. Creo que las leyes actuales que penalizan la venta y fabricación de LSD son justas. Mientras tanto, escuché en la costa oeste que estaban llenando una bañera con LSD y dándole a cualquiera que quisiera entrar y beber tanto como quisieran y tocando música loca para ellos. Y pensé, esto es abuso de drogas. El consumo de drogas psicodélicas como la marihuana, la mescalina y el LSD está hoy fuera de control en los Estados Unidos. Durante 4 años de vida comunitaria en Millbrook y decenas de sesiones compartidas de psilocibina y LSD, Leary y Alpert desarrollaron una relación cercana y de confianza. Richard asumió un papel doméstico y maternal, acercándose más a los hijos de Timothy que el mismo Tim. Y me convencí conscientemente de que podía justificar que mi vida fuera un sistema de apoyo para que la visión de Timothy encontrara expresión. Así que eso significó recaudar dinero, significó crear hijos, cocinar, conseguir una vivienda, trasladar los jeeps y esas cosas a las islas de las que nos estaban echando. Quiero decir, fue increíble. Significó poner cimientos. Todo fue el asunto de las relaciones públicas para tratar de evitar que el juego se saliera de control. Richard, ¿sabes cómo operar esto? ¿Qué? En diciembre de 1964, Leary volvió a casarse. Eso va adelante. Esto va en la parte de atrás. Necesitarás gemelos. ¿Dónde están los gemelos? Gunther, ¿tienes los gemelos? Sí, aquí están. Peggy Hitchcock le había presentado a la hermosa modelo Nena y se enamoraron. Recuerda tanto como puedas de los votos. Sí, señor. Y el acepto. Acepto. Se casaron en una capilla en la ciudad cercana. Dick fue el padrino. Timothy y Nena se embarcaron en una gira mundial, visitando Japón e India en busca de comprensión espiritual. Pero cuando regresaron a Millbrook, su matrimonio había terminado. Leary llegaría a casarse 5 veces. Sus mejores esfuerzos nunca fueron para mantener relaciones. En su vida hubo una gran desconexión entre su corazón y su mente. Y su mente siempre estuvo completamente a cargo. Y el corazón se quedó atrás. Intimidad. Querían intimidad psicológica. Él ofrecía el tipo diferente de intimidad, que es el tipo de intimidad que teníamos él y yo, que es la intimidad de la conciencia compartida. Ese tipo de cosas. No se metió tanto en las cosas psicodinámicas. Aquí estaba un psicólogo que había creado un inventario psicológico de diagnóstico muy apreciado para evaluar la personalidad. La razón por la que era tan bueno en eso es porque estaba fuera de eso. Ese dominio o ese plano de conciencia no lo atraía. Y la mayoría de las mujeres siempre estaban decepcionadas. Ahora pones la corbata y doblas esa cosa. La amistad de Tim con Dick también se volvió inestable. Lo de ellos había sido como un matrimonio, al menos en algunos aspectos. Mi capacidad para estar en esa relación con Timothy, en parte, estoy seguro, surge del hecho de que soy básicamente gay. Y mi relación con él nunca fue de amor físico, pero había un enamoramiento. Quiero decir, nos amamos, realmente nos amamos. Y me volví muy digno de confianza para que Tim se recostara y se apoyara de una manera para salir más lejos. Y Timothy me estaba llevando con él. Salir con él no era pura diversión. Quiero decir, fue extremadamente aterrador. Porque había crecido en una familia que atesoraba las antigüedades, por ejemplo. De modo que mi apartamento en Cambridge, cuando era profesor en Harvard, estaba lleno de antigüedades absolutamente hermosas. Y luego me mudé a Millbrook,
donde había monos, cerdos, hormigueros, gatos, 6 perros y muchos niños. Estábamos en una casa de 63 habitaciones y vi desaparecer mis antigüedades una por una. No tenía inteligencia para venderlas. Las vi a todas simplemente ser destruidas ante mis ojos. Estaba socavando algo más profundo en mí. Luego, a medida que pasaron los años, sucedió algo muy profundo porque comencé a distinguir entre visionario y revolucionario y me di cuenta que Timothy eran las dos cosas. Y lo que vi fue que la parte revolucionaria estaba costando mucho, psíquica, financiera, socialmente y todo. Debíamos $50,000 y no importa cuánto lo intenté, no podía pagarlo y nos alejábamos cada vez más a medida que nos echaban de más y más países. Pensé que por muy divertido que fuera, ahora ya no era tan divertido estar en una relación con alguien de esa manera, que en última instancia esa otra parte de ti nunca se desarrolla. Y me di cuenta de que era una persona más creativa de lo que esta situación me permitía. Y en ese punto fue cuando empezamos a separarnos. A finales de 1965, Richard Alpert dejó Millbrook definitivamente. La claridad que le proporcionaban los psicodélicos nunca duraba mucho. Alpert y otros anhelaban una forma de mantener e integrar estados expandidos de conciencia. Con el tiempo, el mundo de las sustancias de manifestación mental se volvió más como decoración. En esta era de los derechos civiles y el movimiento pacifista, me di cuenta de que para estar comprometida políticamente, también tenía que estar comprometida con mi propia mente. Y solo quería entrenar realmente mi mente para que fuera muy estable y para poder percibir mi propio continuo mental con claridad y no tenerlo tan decorado. Cuando Alpert se fue, Leary comenzó una nueva relación con Rosemary Woodruff. Cerraron la casa en Millbrook y comenzaron un viaje a México con los hijos de Tim, Susan y Jack. Pero en el cruce fronterizo de Laredo, Texas, fueron arrestados por posesión de menos de 14 gramos de marihuana, por lo que Leary recibió una sentencia de cárcel de 30 años. Regresaron a Millbrook y comenzaron a luchar contra la condena. Finalmente, la Corte Suprema anuló la sentencia, pero Nixon no estaba satisfecho con ese resultado. Leary fue encarcelado más tarde, pero por transporte interestatal, no por posesión. No van a resolver estos problemas poniendo a científicos destacados como yo en la cárcel por 30 o 40 años de prisión, por hacer nada más que intentar usar y comprender estas nuevas formas de energía para las cuales aún no hay evidencia de que hemos hecho algún daño a la sociedad, a nosotros mismos o a otras personas. En 1966, el consumo de drogas de todo tipo estaba aumentando en Estados Unidos. Aunque sus puntos de vista fueron controvertidos, Leary fue invitado a testificar ante el Congreso. Hoy nos han dicho y hemos leído en los artículos e informes de sociólogos que entre el 15% y el 50%, y en algunos casos hasta el 65 y 70% de nuestros estudiantes experimentan con estas sustancias que abren la mente. Y recomiendo, respetuosamente, a este comité que considere una legislación que autorice a los adultos responsables a usar estas drogas con fines serios, como el crecimiento espiritual, la búsqueda de conocimientos o su propio desarrollo personal. Para obtener dicha licencia, el solicitante, creo, debería tener que cumplir con criterios físicos, intelectuales y emocionales. Su testimonio lo entiendo con mucha claridad y ahora está más claro que siente que no debería haber posesión indiscriminada. La posesión indiscriminada es algo que usted no apoya. Durante 6 años, señor, he rechazado el uso indiscriminado. Rechaza el uso indiscriminado. Sí. Y estaba muy convencido de que sería capaz de convencer al Congreso de que los psicofármacos fueran entregados a la profesión médica con fines curativos. Oficial de policía, abran la puerta. Vamos de aquí, pronto. Y sabía que, en el momento en que decidieran convertir esto en un problema policial, estaría en todas partes. No habría nada que lo detuviera. Todo el mundo podría obtenerlo. Eso fue terrible para él. Ahí es donde desarrolló un lado rebelde, fuerte hacia el gobierno.
Mientras Leary continuaba luchando contra el gobierno y los tribunales de Texas, la dirección de la vida de Richard Alpert cambió para siempre. Salió de Estados Unidos en 1967 y viajó a Asia. Un día en Nepal conoció a un joven occidental que había adoptado las costumbres de los ascetas indios conocidos como sadhus. Bhagavan Das parecía encarnar lo que Richard estaba buscando, así que abandonó su paseo de primera clase y juntos descendieron descalzos a la India. Al poco tiempo, Richard conoció al santo indio que se convertiría en su gurú, Neem Karoli Baba, conocido por sus seguidores como Maharaji. Maharaji le dio a Richard su nombre espiritual, Ram Das, que significa siervo de Dios. Mi gurú es un hombre de unos 70 años. En realidad no sé nada de él. Ni siquiera sé si existe, a decir verdad. Pero me pareció un viejecito envuelto en una manta y cuando lo miré, la primera vez que lo miré pensé que no me iba a impactar y la segunda vez todo lo que quería hacer era tocarle los pies. Levanté la vista y me estaba mirando con amor incondicional. Y nunca nadie me había mirado así, con amor incondicional. Sentí amor, me sentí amado y sentí que algo sucedía en mi corazón. Ram Das estudió yoga y meditación antes de regresar a Estados Unidos como un hombre cambiado. Timothy me entrenó al comienzo de mi escape. Y entonces Maharaji se hizo cargo y de verdad los veo como los dos grandes maestros de mi fuga. Regresó pesando casi 40 kilos menos y tenía un aire de santurrón particularmente irritante, habiéndolo visto en su manifestación anterior. Y pensé, el mismo chico, nuevo truco. Animado por Maharaji, Ram Das exploró sus despertares indios en el libro Aquí y Ahora, que se convirtió en un manual para los buscadores espirituales de todo el mundo. Fue publicado por primera vez en 1971, estampado y entintado a mano en la Fundación Lama en Nuevo México. Originalmente tuvo una edición limitada con páginas cosidas a mano. Lleva más de 43 ediciones ahora. Aquí ahora fue fundamental, todavía lo es. Todavía está abriendo las mentes de los jóvenes. Ellos leen ese libro y hace lo que nos hizo hace tanto tiempo. Es asombroso. Ram Das fue un puente entre el este y el oeste y fue una persona importante para abrir ese portal entre la sabiduría oriental y la cultura occidental. ¿Me puedes decir de dónde salió Aquí Ahora? Ese eras tú. ¿Aquí Ahora? Lo has oído, Sí, ¿no? sí. Tú lo inventaste. Pero en realidad fue Bhagavan Das. Cada vez que mi mente se sumergía en mi neuroticismo judío, él decía, mira, simplemente vuelve aquí ahora. Entonces lo tomé como un título, pero él solía decírmelo. Desde entonces, Ram Das ha viajado y enseñado ampliamente, ha escrito numerosos libros y poniendo el espíritu en acción, cofundó organizaciones de servicio. Me postularé para la gobernación del estado de California. En 1968, Leary fue nuevamente arrestado por marihuana, esta vez por la Policía Estatal de California durante su fallida carrera para gobernador contra el titular Ronald Reagan. Contaba con el apoyo de gente como John Lennon, quien compuso la melodía de los Beatles, Come Together, para su campaña. Leary, nombrado el hombre más peligroso de Estados Unidos por el presidente Richard Nixon, insistió en que la marihuana encontrada en su automóvil había sido sembrada. Una noche estaba en un auto estacionado y un policía se acercó al auto y abrió la puerta en contra de mis deseos. Se acercó al cenicero y dijo, está bajo arresto por... Dije, ¿por qué? Y dijo, por marihuana. Metió la mano en el bolsillo y sacó 2 porros, que yo nunca había visto. Y luego me dijo, está bajo arresto. Finalmente fue encarcelado en 1970.
una de las primeras bajas de la guerra contra las drogas. Pero cuando le dieron la evaluación de personalidad que él mismo había diseñado en Berkeley en la década de 1950, lo asignaron a una prisión de mínima seguridad. Luego escapó con la ayuda del grupo Weather Underground y los Panteras Negras. Comenta sobre tus planes. Mis planes son trabajar con el Partido Pantera Negra para el derrocamiento del gobierno estadounidense. Cuando nuestros caminos se cruzaron en Argelia, no parecía que se estuviera divirtiendo mucho. Eldridge Cleaver parecía definitivamente angustiado y no parecía que estuvieran disfrutando el uno del otro, pero creo que Tim aprovechó cada ventaja. Habló de su vida en términos de estar encarcelado y escapar. Entonces dijo que estaba en la cárcel, escapó y se fue a Argelia con su esposa Rosemary. Y una vez más estuvo en prisión y necesitaba escapar. Y luego se fue a Suiza. Y una vez más, en lugar de ser encarcelado por Eldridge Cleaver y su política, fue encarcelado por un gángster y sus maquinaciones. Rosemary lo abandonó mientras estaban en Suiza. Creo que eso lo entristeció mucho. Creo que él la adoraba. ¿Quién era Timothy Leary para mí? Al principio era solo una canción de Moody Blues. Poco a poco tuve una especie de imagen romántica de que este Timothy Leary podría ser el rey de los forajidos. A través de una serie de coincidencias extraordinarias, conocí a Timothy Leary en Suiza y descubrí que era prófugo de la prisión. Tenía 26 años y eso me parecía muy emocionante. Sentí que mi destino era encontrarme con él y estaba lista para cualquier cosa con él. Volamos a Afganistán desde Viena. Cuando llegamos al aeropuerto en Afganistán, un agregado de la embajada estadounidense robó los pasaportes de las manos de Timothy y comenzó un increíble viacrucis. Me llevaron con él de regreso a California, donde nunca había estado. Fue un perfecto golpe de relaciones públicas para Nixon. 2 días antes de su toma de posesión, nos exhibieron frente a cientos de periodistas. Así que Nixon tenía la primera plana. Timothy Leary en custodia. Estuvo en la prisión de Folsom durante 1 año. Para aquellos de ustedes que lo conocen, está relajado y luce bien. Pero detrás de las cámaras está el director de la cárcel, el subdirector y probablemente el capitán de la guardia. Soy Joanna Leary y me gustaría que saliera de aquí lo antes posible. ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Crees que algún día saldrás de la prisión de Folsom como un hombre libre? Creo que mi futuro está muy interconectado con el futuro de este país. No puedes tener a tus filósofos en prisión. Si me mantienen en la cárcel, será un síntoma muy malo para la libertad, la esperanza y para la unión. Comencé a ver a este hombre salir de su celda de confinamiento solitario, algo confundido, con los ojos muy rojos. Me dijo que probablemente le daban drogas con la comida. Me dejaron visitarlo cuando estaba en una celda acolchada, usando una camisa de fuerza. Su cabeza estaba rapada y comenzó a cambiar, en el sentido de que cada vez había menos de Timothy Leary en el exterior. El aislamiento no es solo para mantener a alguien en una caja, sino para que desaprenda a comunicarse con el mundo exterior. Penalizar el uso y posesión de drogas no funciona y lo empeora todo. No creo que podamos lograr la legalización de la noche a la mañana.
Creo en la educación como clave para una política farmacéutica racional, y eso significa ser franco acerca de sus efectos positivos y negativos. Ser franco acerca de las drogas cuyo uso no solo toleramos, sino que promovemos, como el alcohol y el tabaco. Y de las que ganamos dinero, de las que nuestro gobierno gana dinero. Es educación real, educación veraz, y creo que tiene que ser en todos los niveles de la sociedad. Timothy decidió entregar las pruebas estatales y federales para poder salir de la cárcel. A la mañana siguiente, los federales vinieron y dijeron: hemos recibido noticias de que la gente quiere matarlos a los dos y tienen que entrar en el programa de protección de testigos. Timothy insistió en que nos llevaran a Santa Fe. Nuestros nombres fueron cambiados a James y Nora Joyce. Éramos dos borrachos perdidos en el desierto, tratando de encontrarnos. La soledad, la separación, el aislamiento habían llevado mi alcoholismo y mi adicción a las drogas a un punto insufrible. Peleábamos mucho. Ambos habíamos sufrido mucho. Y desde donde lo miro ahora, creo que la acción correcta para él fue culparme. Al final, Leary pasó casi 4 años en la cárcel, de los cuales 2 y medio fueron en confinamiento solitario. Pero, por muy oscuras que fueran las circunstancias, siempre recordaba que Marshall McLuhan le había aconsejado que saludara de manera tranquilizadora, irradiara coraje y que se diera a conocer por su sonrisa. Estuve en 40 cárceles en 4 continentes. A mí no me han arrestado aún. La proliferación de LSD, psicodélicos e incluso marihuana dentro de la cultura popular fue una caja de Pandora. Tan pronto la cultura juvenil se apoderó de ella, explotó. Mucho más de lo que nadie sabía, mucho más de lo que él pensó que sucedería. Tim era realmente ingenuo, inocente. No anticipó el tipo de reacción. Sin embargo, Leary es a menudo culpado como el causante de su popularización y abuso. Como dijo ese hombre venenoso y malvado, el doctor Timothy Leary, es una forma de encender, sintonizar y abandonar. La gente dice que arruiné a toda una generación. Sí. Y les digo, pero son 72 millones de personas. Ellos dijeron que sí y me dicen, ¿no te arrepientes? Y les digo, bueno, solo 100,000 de ellos tuvieron la decencia de agradecerme por arruinar su pasado. Sintonizarse con la energía neurológica interna. Sintonizar significa aprovechar la nueva revelación y energía en tu vida. Y abandonar puede ser un consejo imprudente hoy, pero es el consejo más antiguo que los filósofos y líderes religiosos han transmitido. Desapego, abandono, encontrar lo que hay dentro. Enciende, sintoniza y abandona. Y me atengo a esa declaración. Con el tiempo, Leary desdeñó el viaje espiritual de Dick Alpert, que vio como simple lugarteniente de otro maestro profético. A Leary no le gustaban los gurús, punto. Timothy parecía bastante cómodo con las metáforas de las tradiciones religiosas, pero más tarde esas también pasaron por el molino de su revolución y me trataba como una especie de persona pasada de moda. Una vez concluida la larga lucha de Leary con el FBI y el Departamento de Justicia, se mudó a Los Ángeles con su quinta esposa, Barbara Chase, y el hijo de ella, Zachary. Timothy Leary se casó con mi madre cuando yo tenía 4 años, y él fue el padre que me crió desde los 4 años hasta los 22, hasta que murió cuando yo tenía 22 años. Así que viví con él durante 17 años, y alguien me señaló una vez que tengo la gran distinción de haber vivido con él más tiempo que cualquier otra persona. Fue
un gran padre para mí. Un padre convencional, podría decirse. Y la mayoría de la gente no sabe eso. Y cuando le digo eso a la gente, se sorprenden. Me llevaba a las prácticas de béisbol, jugaba la pelota conmigo en el patio, íbamos a los juegos de los Dodgers todo el tiempo, supervisaba que yo hiciera mi tarea. Fue sorprendentemente normal. Después de algunos años de distanciamiento, el amor de Leary y Ram Dass como exploradores míticos guió su reconexión. Los últimos 20 años han sido extraordinarios. Nos han hecho pasar por cambios. Sí. Y nosotros los sometimos a algunos cambios. No me pidió validar su vida y yo no le pedí que validara la mía. Eso permitió que surgiera un nuevo tipo de respeto entre nosotros, lo cual fue interesante. Fue un respeto que honró nuestras diferencias y sentí que realmente yo lo respetaba. Sí, me parece y al final bien, claro él me que sí. respetaba. Nacimiento, vida, muerte, alma. Muerte. La pregunta de ¿tengo miedo de morir? Es algo con lo que vivo todos los días. Todos tenemos miedo de morir, pero ¿cómo manejas ese miedo? Me gusta estar vivo. Me gusta esta encarnación, estoy apegado a ella. Si no tuviera miedo de morir, no lo tomaría en serio. De alguna manera, la muerte es la experiencia más importante para la que te estás preparando toda tu vida. ¿Por qué es tan importante hablar de la muerte? Es la fobia actual de la cultura. Puedes verlo si observas los principales problemas como el aborto, la pena de muerte, la eutanasia, el terrorismo. Todo tiene que ver con este tema de la muerte. Cuando supe que moriría, y supe que iba a morir de forma activa y creativa, llamé a Ram Dass porque sabía que lo entendería. ¿Te gusta? Son las pruebas de un libro que escribí hace años. Él es un amigo sabio y un amigo cariñoso y protector durante muchos años y experiencias. Tim y yo en 1963 con Ralph hicimos la experiencia psicodélica, que era un manual basado en el libro tibetano de los muertos. Y eso llevó a un estudio profundo de los psicodélicos. Y dado que ambos estábamos lidiando con lo que consideramos muerte psicológica y renacimiento, y habíamos pasado por esas experiencias de muerte y renacimiento muchas veces juntos, es razonable que él pensara en mí como alguien que entendería lo que iba a ser esta experiencia de muerte para él. La experiencia psicodélica fue el primer libro moderno en proporcionar un mapa para sesiones de drogas que expanden la mente. Al igual que el libro tibetano de los muertos, brinda consejos para viajar a través de estados posteriores a la muerte, conocidos por los budistas tibetanos como bardos. Bardo en realidad significa en el medio. Esto también es un bardo, estamos en el bardo de la vida. Hablaban del bardo relacionado con el libro tibetano de los muertos, el bardo entre la muerte y el renacimiento, e identificaron al LSD como un vehículo para experimentar previamente cómo sería eso. Mucho antes de saber que me estaba muriendo, usamos esta metáfora de dejar tu cuerpo, dejar tu mente y contactar un nivel diferente de estados alterados, conciencia expandida. Así que mi vida me ha preparado para esto. He visto morir a tanta gente, aferrada al pasado, también preocupada por el futuro. Creo que este es el momento. Eso es lo que tengo en este momento. Y en uno de estos momentos estaré muerto, y ese será el momento. En 1977, Ram Dass fundó el Proyecto de la Muerte con Stephen y Andrea Levin y Dale Borglund. Ha sido una especie de partera de los moribundos desde 1963, ofreciendo sabiduría, compasión y su conocimiento de otros planos de conciencia. Ram Dass fue el pionero.
Él es la persona que realmente abrió ese campo, para mí personalmente. El costo de mantener a la gente con vida, ni hablar de la calidad de vida, solo físicamente con vida. La estrategia de la unidad de cuidados intensivos se estaba volviendo prohibitiva, consumía todos los recursos. Luego vino el movimiento de cuidados paliativos. Hemos ignorado que la parte psicológica de la muerte también es importante. Y son mucho más económicas que las unidades de cuidados intensivos. Solo requieren que aceptemos el hecho de que la muerte existe. Y ese es un gran cambio, aceptar que la muerte existe versus verla como una enemiga. Lo que hizo Ram Dass fue realmente inspirar a las personas a traer espiritualidad y preguntas existenciales a su conciencia para que no solo pudieran morir bien, sino también vivir bien. Hago mucho trabajo de duelo con la gente. Y lo que a menudo me encuentro diciéndole a las personas que han perdido a su hijo o a su cónyuge después de muchos años, algo así es: te afligirás, te lamentarás y saldrás a respirar y pensarás que todo ha terminado y serás fuerte y luego volverás a hundirte y pasarás por depresiones. Tu mente recitará todas las formas en que has perdido a la persona, que nunca saldrás del olor de su cuerpo y todas esas cosas. Así que ordena todo, no lo rechaces. Llegará el momento en que tu mente se aquietará un poco y en la tranquilidad de ese momento, el amor que alguna vez probaste con esa persona estará vivo y presente. Y luego te darás cuenta de que la esencia que te hizo conectarte con esa persona no tiene nada que ver con la muerte. Ese amor trasciende la muerte básicamente, pero tendrás que descubrirlo por ti mismo. Es verdad. Tuve una trágica pérdida. El gran amor de mi vida cayó muerto sobre mí. Estaba recibiendo este gran desbordamiento de amor de otras personas y fue absolutamente inútil. Me sentí como un agujero negro de amor. No importaba lo que me dijera todo el mundo, no entendían cómo se sentía. Sentí que estaban desperdiciando su amor en mí. Un sentimiento terrible. Y le mencioné esto a Ram Dass. Dije: me siento como un pozo sin fondo. ¿Sabes a lo que me refiero? El amor entra y nunca oyes que nada toque fondo. Y él dijo: bueno, considera la posibilidad de que no sea sin fondo, sino que es muy, muy profundo. Lo siento. Y que un día lo llenarás de amor. Y todo eso todavía me afecta. La muerte y alguien muriendo es una iniciación por la que pasamos como seres humanos y nos enriquece, nos profundiza, abre nuestros corazones. Es algo terrible, pero creo que nos hace más grandes, más profundos y más compasivos como personas. Descubrí que tenía cáncer hace un año, pero la verdadera presión, la presión sintomática, la he sentido en los últimos meses. He tenido momentos de profundo dolor. He tenido momentos en los que los analgésicos me dejan inconsciente. Y yo era una fuente de preocupación para mis amigos, porque estaba sufriendo mucho. Y ha sido un shock para mí descubrir que el dolor existe y realmente puede dominar la conciencia. Así que tuve que trabajar en eso. Sí. Aquí vamos. El problema es el dolor y la conciencia, la relación del dolor con la conciencia. Porque cuando lo miras solo desde el cuerpo físico, el objetivo es eliminar la mayor cantidad de dolor posible. Poner a la persona a dormir hasta que se muera es lo más humano que puedes hacer. Aquí estamos 6 años después. Y tuve un derrame cerebral hace 5 años.
No recuerdo el tiempo, pero ahora estamos en el 2003. En febrero de 1997, Ram Dass sufrió un derrame cerebral severo y una hemorragia cerebral masiva. Los médicos le dieron solo un 10% de posibilidades de supervivencia. Cientos de horas de rehabilitación más tarde, todavía estaba parcialmente paralizado, aunque podía moverse en silla de ruedas. Después de años de servicio, tuvo que aprender a aceptar la ayuda de los demás. Ahora estoy más identificado con mi alma. Y soy más compasivo con mi cuerpo. No sé cómo estaría en tu situación. En este momento no me siento ansioso en absoluto por mi vida ni nada. Ni nada, sí. El derrame fue tan doloroso que lo aparté, yendo al testigo en el alma. Simplemente presenciando el derrame cerebral en lugar de experimentar el derrame cerebral, lo que un psicólogo calificaría de disociación. ¡Sí! A mis dolores los trato con cariño. El dolor es un adversario digno. Tendremos que luchar contra él. Él ha pasado por mucho. Es interesante estar con él porque hay una ausencia de autocompasión. Y el hecho de que haya estado en esa silla durante 15 años no es una broma. Ahora tiene más de 80 años. Es realmente notable que haya vivido tanto. Es un testimonio de su encantadora determinación que creo que es un modelo para todos nosotros. Hay algo en su esencia que no ha cambiado en absoluto. Realmente siento que es amor. Ram Dass ahora vive en Hawái, atendido por una comunidad de amorosos amigos y estudiantes. ¡Sí, vamos! Está más activo que nunca, enseña, escribe, asesora y se presenta virtualmente. Mi cuerpo tiene 80 años. Yo soy un alma. Aunque todavía está restringido físicamente, continúa con su trabajo, fomentando la visión de la que fue pionero con Timothy Leary hace más de 40 años. A su legado personal se suma su hijo, Peter Richard. Conoció a Ram Dass en 2009. Fue un shock para ambos. Vaya, ni en 1.000.000 de años. De todas las cosas locas esa. Y qué gran chico es Peter, su hijo. Peter nunca había oído hablar de Ram Dass, y mucho menos que fuera su padre biológico. Hace mucho tiempo, Richard Alpert tuvo un breve romance con la madre de Peter mientras enseñaban en Stanford antes de sus años en Harvard con Timothy Leary. Peter fue el resultado, pero su madre se había mudado al este y nunca se lo contó a Richard. Ahora, más de 50 años después, Ram Dass se encuentra conectado a una nueva y creciente familia en los últimos años de su encarnación actual. Lo asombroso de el gran logro singular en la vida de Ram Dass es que, viniendo de comienzos no muy prometedores, se ha convertido en una persona muy sabia. Si ves el momento de la muerte, es el momento en el que te involucras en el misterio más profundo del universo. Y de eso se tratan todas las tradiciones orientales, preparándote para ese momento, para que seas ecuánime, curioso, presente, para que no te aferres al pasado. Debes estar en cada momento, momento a momento. Algunas personas realizan parte de su trabajo espiritual más profundo en los últimos minutos antes de morir. Queriendo adelantarse, ¿por qué dejarlo para el último minuto? Timothy Leary, a los 75 años, abordó sus últimos días con un entusiasmo característico. Prometió darle a la muerte un mejor nombre o morir en el intento. Todos moriremos.
¿Por qué no aprender a hacerlo con clase, estilo y amistad como expresión culminante de una vida? La última semana no he estado usando pastillas y ha sido una experiencia fascinante y maravillosa hasta ahora. Me he vuelto muy amigable con mi cáncer y también, digo en público, mi cáncer lo veo ahora como mi maestro y trato de hablar con él. Y le digo, señor cáncer, estamos juntos en esto, ¿sabes? Ambos estamos atrapados en el mismo cuerpo. ¿Está bien? Así Sí, que exacto. hagamos un trato. Mantengamos el cuerpo con vida un poco más y podemos divertirnos. Cuando el corazón llega a la línea plana, el cerebro sigue adelante. Lo llaman una efímera oportunidad. Tu vida parpadea frente a ti. Y entras en éxtasis. La luz al final Seguro, del túnel. Sí, todo eso proviene de experiencias cercanas a la muerte. El cerebro está feliz porque entonces él está en los estados de los que hablan los budistas. se ha es liberado pura de todos conciencia. los sentidos. Sí, pero esos 15 minutos son atemporales como una sesión de LSD. Pasas por 95 vidas en la muerte. Bueno, cada minuto es atemporal. Exacto, sí. Como todos los demás, estoy especulando y puedo cambiar. Estoy tratando de aprender. Este periodo del que habla Timothy Leary, este periodo de 15 a 20 minutos del que se habla en la enseñanza tibetana, es el proceso de morir. Aún no estás muerto. El cuerpo denso está muerto, pero el cuerpo sutil aún permanece en el cuerpo. Entonces eso es lo que está identificando. En este periodo de la historia de la humanidad, tenemos la suerte de estar aquí cuando, por primera vez, la ciencia está desarrollando formas de mantenerte vivo o traerte de regreso. La iglesia ha dicho, no tienes derecho a tomarlo. Tu cuerpo pertenece a Dios. Bueno, que me muestren el papeleo. En 1993, Timothy y Barbara se habían divorciado, aunque Tim seguía estando cerca de su hijo, Zach. Tuvo mucha angustia personal en su vida. Su esposa Marianne se suicidó y todos sus matrimonios terminaron en divorcio. Su hija Susan también se suicidó, Jack no le habló más. Así que había muchas cosas pesadas sucediendo allí. Muchos karmas pesados y muchas relaciones interpersonales que realmente no podía resolver. Y eso le rompió el corazón. Y no había duda de que criarme fue una oportunidad para hacer las cosas de nuevo. Tenía una habilidad para reinventarse a sí mismo. Especialmente a finales de los 80 y principios de los 90, era mucho más un ícono de la cibercultura que un ícono hippie de los 60. Y es por eso que se rodeaba de jóvenes, porque estaba tan fascinado con la cultura juvenil, la cultura informática, la cultura temprana de Internet, la cultura cyberpunk, la cultura musical y el arte. He adoptado todas las técnicas que tiene la ciencia ahora para atraerte de vuelta. Voy a tener mis células sanguíneas disponibles para la clonación. Es inconcebible para mí que Timothy pudiera haber tomado tanto ácido y haber pasado por todo lo que pasó y terminar siendo un materialista filosófico que piensa que cuando el cuerpo está muerto, estás muerto. Sin embargo, eso es lo que profesaba. ¿Por qué terminaste interesado en cosas de aquí y ahora y yo estoy interesado en La La Land todo el tiempo? Tú no piensas así. Claro que sí. ¿Qué quieres Bueno, me decir? ¿Qué interesa es la 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 Land? conciencia que ocurre después de que el cerebro es devorado. Cuando pienso en el momento de la muerte, suelo pensar en un gran viaje ácido. Pienso en la disolución de estructuras conceptuales. Bajo mi supervisión personal, he presenciado más de 3.000 ingestiones de LSD. Más de 3.000. Bueno, ¿puedes describir brevemente el efecto? No, señor. Podría decir que comencé a disolverme y cada célula de mi cuerpo comenzó a descomponerse y sentí miedo de terminar en un charco en el piso. Luego vi que se me acercaba una gran serpiente. La serpiente me tragó y luego me vi dentro de su estómago. Luego me excretó y exploté. Se veía a Teddy Kennedy allí. Seguro pensaba, Dios mío, estos tipos deben haber estado teniendo su propio colapso mental escuchándolo.
Y en ese momento es probable que incluso el psiquiatra más experimentado y más formal se agache debajo de la mesa y diga, en 30 años de mi práctica, nunca había escuchado algo tan aterrador y tan extraño. Ahora, en realidad, si le contaras esta historia a un hindú, él diría, sí, el tercer sueño de Vishnu. Oh, sí, eso es como el capítulo 11 del Bhagavad Gita. Bueno. Pero también tenemos explicaciones neurológicas y anatómicas para las así llamadas alucinaciones del LSD. Las alucinaciones no son misteriosas ni sobrenaturales. Las alucinaciones ocurren cuando el sistema nervioso tiene experiencias para las que no tenemos palabras. Es el proceso de muerte del reino psicológico, el tipo de disolución de la perspectiva desde la que estás. Eso para mí es una de las cosas que sucede mientras la gente muere. Y luego siento que eres catapultado a un espacio no conceptual. Sí. ¿Es así como te lo imaginas? Sí, exacto. Entonces mi Brillante. sentido de continuidad de la conciencia más allá del cerebro es solo un deseo de mantener algo en marcha. No tengo eso. No, Sé que no. pero me da curiosidad. Me da curiosidad. A mí Me da también. mucha curiosidad. Nacimiento, vida, muerte, alma. Alma. ¿Usas la palabra alma? Alma, Si la todo el usas tiempo. mucho, ¿qué dices con eso? ¿Es conciencia? Es superconciencia. Y ella ¿Ella? acompaña al cerebro, no a la planta de tu pie. Sí. Ronda alrededor del cerebro. Sí, Bueno, Maharaji dice que está justo aquí. en el corazón, el corazón. En Tuve el que corazón. decirles a 1000 gurús hindúes que el corazón es un órgano maravilloso para bombear sangre. Y no han descubierto la teoría de la circulación de Harvey. Usan el corazón como metáfora. están usando el corazón Eso como me metáfora. parece una mala metáfora. Usa en la esquina inferior derecha del tamaño de un pulgar. Sí. ¿Bromeas? No. Vaya. Es el tamaño de un pulgar. Sí. Se llama Hridayan y está justo aquí. ¿Crece allí? Justo allí. ¿Naturalmente? Justo allí. No es una manifestación física. Ya veo. Está en forma sutil. Bueno, ¿y cómo lo contactas? Consigue una mejor tecnología. Bueno, mira, mejor que el LSD y mejor que... Con el LSD viste todo, pero pasó muy rápido. No tenía su modelo. Porque pasaban muchas cosas cada vez que tomabas ácido. Seguro para ti también. Lo hemos conceptualizado. Es la más pequeña trivialidad del borde de todo el asunto. Y es por eso que morir me parecía tan fascinante. Exactamente. Porque harás así. Así. Eso esperas. ¿Ah? Quizás no sea así, espero que sí. Eso espero. You never know what will be coming down. ¿Puedes cenar con nosotros? No puedo. Debo volver a San Francisco. Oh, tengo una sí. fecha de entrega para un libro y tengo fecha límite. Tú Sí. también tienes una Vaya, fecha límite. fecha límite la mía, ¿no? Hablando Sí. de fechas límites. Hacia fines de mayo de 1996, Leary comenzó a mostrar síntomas de insuficiencia renal y hepática. Creo que algunos de sus miedos de soltarse y no saber qué era lo siguiente, eso lo asustó. Y creo que era absolutamente normal y comprensiblemente humano en esos momentos. Pero el proceso de morir y deslizarse hacia lo desconocido fue increíblemente hermoso para él. Fueron todos los demás los que se estaban volviendo locos. Ram Dass estuvo ahí dándonos apoyo. Y el consejo que nos dio fue muy valioso y significativo también. Todo se salió de control. Probablemente teníamos demasiada gente alrededor y muchos de nosotros no sabíamos realmente qué íbamos a hacer una vez que él muriera. Les hablaba de no hablar con él, de no tratar de llamar su atención, de no intentar distraerlo, sino dejarlo estar donde sea que estaba. Podían hablar entre ellos en la sala sobre todas las cosas hermosas que había hecho en la vida, que es como una práctica tibetana. Y les hablé de trabajar entre ellos, de no exigir linealidad, de modo que si a él se le ocurrían cosas de diferentes lugares, dejaran que sus mentes se elevaran para que pudieran estar con él a través de los planos de conciencia. Y les dije que amaran la muerte tanto como la vida, que permitieran que el misterio del universo fuera algo asombroso y hermoso.
Se estaba dejando ir voluntariamente. No estaba tratando de aguantar. Incluso si la calidad de vida sufría, realmente iba con la naturaleza orgánica de las cosas. Realmente no hemos creado el plano adecuado para que la gente no tenga miedo durante este momento, que puede ser aterrador. Pero como dijo Timothy Leary, muero con mucha fuerza cada vez. Sí, así fue. Hermoso. El último viaje de Timothy Leary comenzó temprano el 31 de mayo de 1996. Estuvo rodeado de amigos hasta el final. En algún momento de las últimas 7 horas de su vida, dijo, compadre. Y luego dijo, esperando. Y luego dijo, sigue, sigue. Y luego dijo, hermoso, hermoso. Y luego dijo, flash, flash. Luego dijo la palabra, ¿por qué? De una manera profundamente conmovedora. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguido por una repetición casi como un mantra de las palabras, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí en el sur de California, el profesor de Harvard, que se convirtió en el rey del ácido proscrito de la década de 1960, ha muerto. El doctor Timothy Leary abogó por el uso de drogas alucinógenas. En años Y recientes... había 25 o 26 mensajes de CBS, CNN, ABC. Entonces me llamó de Washington Post y dije, ¿sí? Y me preguntaron cómo se siente ante la muerte de su amigo Timothy. Entonces me miré hacia adentro para ver cómo me sentía y dije, bien. Y hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Estaba claro que ya habían escrito el material y yo no estaba siguiendo el guión. Él y yo nos hemos conocido a través de ideas, experiencias y un estar juntos intuitivo que es tan profundo que no puedo imaginar que alguna vez pensaré en Timothy como si no estuviera presente. Timothy y yo somos exploradores. Nos amamos, estamos profundamente conectados el uno al otro y no puedo imaginar que eso cambie en un parpadeo. Timothy Leary hizo historia una vez más, cumpliendo sus sueños como futurista. Sus cenizas, junto con las del creador de Viaje a las Estrellas, Gene Roddenberry, fueron enviadas al espacio. Fue el primer funeral espacial de la historia. A partir de ahora, No hay ninguna duda de que estaré presente después de mi muerte. Piensen por ustedes mismos. Descubran, exploren y atesoren su singularidad. El estudio adecuado de un ser humano es uno mismo. Tim tiene razón. Entra en ti mismo. Y luego, si profundizas lo suficiente, encontrarás verdad. Y esa verdad te lleva a escoger a las personas, los seres con los que vas a pasar tu vida y tu muerte. Si te has identificado con tu alma cuando estás vivo, la muerte es solo un momento más. En nosotros todo está ahí, todo está ahí. Dios es conciencia. Entonces, cuando nos sintonizamos con nuestra conciencia, cerramos el espacio entre el individuo y Dios. Te adentras profundamente en el momento. Vienes a todos y a todo. Uno se convierte en el momento. Uno se convierte en amor. La vida y la muerte son una. Es un éxtasis. Es como convertirse en Dios. Es... a la memoria de Matt y Tom Dillingham.
Richard, has enriquecido mi vida. Lo siento, Ramdas, has enriquecido No, mi vida. puedo ser Richard. Has Para ti soy enriquecido mi vida, Richard, y estoy muy orgulloso de los dos. Y les agradezco por darnos esta oportunidad de hacer el amor Creo que en esto público. ha sido muy genial. Sí. 35 años llevamos bailando. Ha sido un baile increíble, ¿no? Y somos totalmente Somos diferentes, muy ¿no? diferentes. Diferentes. Pero en este momento nos apreciamos mucho. ¿No es agradable? Un gran abrazo, ven acá. Bien, corten.